Bueno, pues es tema obligado ampliarlo y ampliar el tema de las consecuencias para México y los países de nuestra región con la ayuda de Liliana Rojas Suárez del Centro para el Desarrollo Global en Washington. Liliana, nos da mucho gusto saludarte. Queremos primero que nada hablar de las declaraciones del presidente Felipe Calderón el 26 de julio cuando dice y reconoce que este problema podría provocar la salida súbita de enormes cantidades de capitales desde México y movimientos drásticos en el tipo de cambio, aunque habla de un buen nivel de reservas internacionales que hoy están en 132,000 millones de dólares. ¿Coincides tú con este efecto? ¿De qué dimensión ves tú el efecto sobre México primero? Sí, Gaby, totalmente. Hay que recordar que de todos los países de la región grandes, porque Centroamérica está en el mismo lugar, la economía más ligada con Estados Unidos es México, por razones tanto comerciales como financieras. Y entonces, si hay un default, un no pago o una bajada en los ratings de la deuda del Tesoro americano, obviamente el primer país que va a ser afectado va a ser México, y esto sería como que una repetición después de lo que pasó en la crisis de Lehman Brothers. Como te digo, básicamente las cadenas de producción que acaban de mencionar antes están tremendamente ligadas entre México y Estados Unidos. Mencionaste las reservas internacionales, pero una buena proporción de las reservas internacionales de México están en bonos del Tesoro de Estados Unidos, así que también sufriría el aparato fiscal, la situación fiscal, y también hay que recordar que una buena parte de la banca es banca extranjera, en el caso mexicano, y que para financiar el comercio se necesita crédito, y ese crédito muchas veces está financiado mediante bancos americanos. Ahora, Liliana, la clave es si el gobierno de México, el país como tal, tiene las reservas internacionales suficientes. Ese es un punto importante. Ahora, quiero hacer una pausa rápido. Dije ministro de Hacienda Hernán Larraín, y es Felipe Larraín. Sí. Equivocación. Ok, sigamos con lo de las reservas internacionales. Aquí tengo, según el estado financiero del Fondo Monetario Internacional de mayo del 2011, dice las reservas oficiales son 132,000 millones de dólares, pero cuando se toman nada más los currency, o sea, las monedas y depósitos, serían 51,000 millones de dólares. Ahora, la primera pregunta, desde el punto, hay varias mediciones. Uno es sobre la importación, ver si ellos pueden cubrir la importación suficiente en caso de que hubiera un default y una corrida bancaria o una corrida de inversiones. En ese caso, ¿estaría México, basado en estos números, en condiciones de afrontar una situación como un default de los Estados Unidos basado en las reservas internacionales que tiene? Pero mira, hay un problema. Esos números de mayo del 2011 ya no serían válidos una vez que hubiera un default. La razón más importante es porque el precio de todos los activos que constituyen las reservas cambiarían. Los precios de las reservas que acabas de mencionar, que están en la parte que es currencies, la parte que es dólares, bajaría tremendamente. Por otro lado, mira, una parte es currencies, otra parte son bonos del Tesoro americano, otra parte es oro. Otra parte es derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, ¿ok? La parte que es en oro, lo más probable es que subiría. La parte que es en monedas, como la mayoría es en dólares, bajaría. Y la parte que esté en tesoros se perjudicaría aún más. Entonces, lo que tú tendrías es que las reservas en relación a las importaciones, ese número, ese ratio, esa razón, esa tasa, básicamente disminuiría significativamente. O sea que no podría estar preparado para comprar el mismo nivel de importaciones de antes. Ahora, pero Liliana, si la importación, Gabriela, estuvimos todos trabajando y buscando estos números, la importación es cerca de 30,000 millones de dólares en México. Si eso tú lo divides por mes, es cerca de 2,5 mil millones de dólares. Incluso aunque hubiera un efecto en esos 51,000 millones de dólares que hablamos en efectivo, tienen dinero suficiente para cubrir la importación, asumiendo que esto es una medición clara de medir la solidez de las reservas internacionales. Claro, asumiendo también que el valor de las importaciones no cambia, lo cual tampoco es cierto, porque un default de esta naturaleza va a afectar no solamente el precio de los bienes financieros, de los servicios financieros, sino también los precios de los bienes de importación. Por ejemplo, un precio que uno esperaría que va a subir es el petróleo. Felizmente que México exporta, no importa petróleo, pero hay otro tipo de bienes y servicios que México importa y cuyo precio también va a cambiar. El punto que estoy tratando de hacer es que esta medición que tenemos en este momento es para tiempos normales.
Cuando tienes un problema de crisis, estos ratios cambian tan fuertemente que ya no se vuelven valideros. Básicamente, México tendría menos reservas y si tiene menos reservas estaría en capacidad de importar menos. Usando el tema de las reservas y incorporando a la CEPAL, pues sí, ya advirtió esta preocupación también porque América Latina y el Caribe se ha convertido en el segundo tenedor de activos de dólares detrás de China, además de que se acumulan 700,000 millones de dólares de reservas. Queda muy poco tiempo, Liliana. ¿El efecto dominó para el resto de la región? Sí, definitivamente el efecto trae como consecuencia no solamente la parte de las reservas, que es el sector público, sino también por el lado del sector privado. Porque hay que recordar que una de las razones por las cuales el ministro de Finanzas de Chile salió a los mercados es porque el fondo de pensiones, los fondos de pensiones de Chile también tienen bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y así como los fondos de pensiones de muchos en otros países. Y en Chile salió a defender diciendo que estaba muy diversificado, que no se preocuparan. Pero la situación real es que no sabemos exactamente cuál es esa diversificación y no sabemos cuál va a ser el impacto sobre el sector privado. Entonces, el efecto dominó viene no solamente por menor capacidad del gobierno, de los gobiernos de tener reservas internacionales, sino por los efectos que tengan sobre sus mercados de comercio en el sector privado y por los activos de los fondos de inversiones, de los fondos de inversión en general, de los fondos de pensiones, por todas las garantías que se han hecho cuando algún exportador, por ejemplo, pide un crédito. ¿Y cuál es su garantía? Bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, por todas esas razones, a Latinoamérica estaría muy fuertemente afectada. Señor, esto pica y se extiende si esto sucede. Liliana Rojas Suárez, del Centro para el Desarrollo Global. Fue un placer haberte tenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Liliana.